Si Dios te da una segunda oportunidad de vida, es para que comprendas todo lo maravilloso que es estar vivo. Dar, recibir, perdonar, amar, sentir, compartir y hacer todo lo bueno que no hiciste la primera vez. Este es un pensamiento de alguien que desconozco, pero que me pareció un pensamiento muy adecuado para lo que quisiera compartir con ustedes en esta ocasión. Vamos a ir entonces a buscar en el Evangelio de Lucas capítulo 13, Evangelio de Lucas capítulo 13, para leer allí los versículos 6 al 9. Lucas 13, 6 al 9 dice lo siguiente. Dijo también esta parábola, hablando de Jesús. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Cuando miramos en la Biblia, esta porción que acabamos de leer, nos damos cuenta que está precedida de un título. Y el título es Parábola de la higuera estéril. Si yo me tomara la libertad de rebautizar esta porción bíblica con otro nombre, diría simplemente la parábola de la segunda oportunidad o la parábola de la otra oportunidad. El hecho de que nosotros estamos en el día de hoy juntos a través de este medio es porque Dios nos ha concedido en su gracia, en su buena voluntad, el que estemos en pie, que seamos seres vivientes, que seguimos ocupando un espacio en este planeta Tierra. Desde la semana pasada hasta ahora, del domingo anterior a este domingo, han transcurrido 7 días y muchas personas que el domingo pasado estaban ocupando un lugar en esta tierra, hoy día ya no lo están. Dado este momento difícil que vivimos a través de todo el mundo, en distintas partes de nuestro mundo, a través de la semana gente fue saliendo de esta vida. Y mientras leemos nosotros las estadísticas, vemos los números, nos resulta de repente algo muy personal esto. Pero empezamos a sentirlo más de cerca cuando esos números tienen nombre y ya reconocemos personas que pasaron por nuestra vida, que tuvimos una cierta relación con algunos muy estrecha, con nosotros mediana, y que también en el transcurso de la semana partieron y ya no están. Y repito que por la gracia de Dios nosotros estamos en pie. Tenemos que ser agradecidos por ello. Porque el hecho de estar en pie y de ver cada día que despertamos, lo que nos rodea, lo que tenemos, es el reconocimiento de que Dios nos ha otorgado en su bondad vida. Y por ello debemos ser muy agradecidos. Y a la vez, junto con ello, la otra oportunidad. Cada día es una nueva oportunidad. Por medio de esta parábola que estamos mirando acá en nuestras Biblias, nos vamos dando cuenta de que el Señor nos hace comprender algunas verdades muy importantes que son aplicables absolutamente a nuestra vida cotidiana y práctica.
nuestra vida personal. Y quisiera hacer mención de 3 verdades que son muy importantes considerar en estos tiempos. Leemos el versículo 6, leemos el versículo 6 y encontramos estas palabras. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. De aquí estamos deduciendo una primera verdad. Y la primera verdad es esta, que Dios ha invertido en nosotros para que nuestra vida dé fruto para su gloria. Se lo voy a repetir. Dios ha invertido en nosotros para que nuestra vida dé fruto para su gloria. Al mirar esta historia con cierta atención, nos vamos dando cuenta de ciertos detalles que realmente son importantes. Y vale la pena la consideración. Algunos hasta nos presentan en una manera un poco jocosa ciertos aspectos de la historia. Y miramos, por ejemplo, al iniciar esta lectura, que hay un detalle que es curioso. Fíjese usted, la higuera estaba plantada en una viña. Tenemos una higuera en medio de una viña. Entonces, ahí nos surge la pregunta a nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que hace una higuera plantada entre las vides, entre las parras? ¿Qué está haciendo una higuera allí? No era una higuera silvestre que salió porque salió. Porque ese hombre plantó en su viña una higuera. Hay entre las parras una higuera. Es como decir que un hombre tenía plantadas sandías en medio de las papas. O un hombre plantó cebollas en medio de las frutillas. No nos parece todo lógico, racional, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué este hombre plantó en su viña una higuera? Yo no estudié agronomía y en realidad soy poco conocedor de esa materia. Pero lo que han dicho los conocedores es que este hombre tenía una muy buena razón para hacer esto, de plantar una higuera en medio de las parras, de las vides. Y la razón era que la tierra más fértil en Israel, donde está ambientada esta parábola, esta historia, la tierra más fértil era la tierra de los viñedos, donde estaban las viñas. Ese hombre en su viña, es decir, en su tierra fértil, plantó una higuera con el propósito de que fuera una higuera fructífera, aprovechando la buena tierra de ese lugar. La privilegió plantándola allí, en las mejores tierras. Pero a pesar de toda la inversión que este hombre hizo, inversión de tiempo, de espacio, de dinero, la higuera no daba fruto. Nunca encontró un fruto en esa higuera, un higo o una breva. Pensemos por un momento en una aplicación de este versículo. Esta higuera, en cierta forma, es una representación de nuestra vida desde el momento de nuestra conversión a Jesucristo. En ese momento Dios nos ha sembrado en tierra fértil, en su reino. Pasamos a estar insertados, plantados en el reino de Dios, ciudadanos del reino de Dios. Nos ha plantado en la tierra fértil de su iglesia. Estamos plantados en su viña y tenemos todo entonces para fructificar, para ser fructíferos.
Tenemos el terreno fértil, hablando en términos espirituales, de la iglesia para desarrollarnos, para crecer y para producir fruto. Tenemos todo para ser fructíferos. Entonces debemos preguntarnos de repente, ¿estoy dando el fruto que Dios, mi dueño, espera de mí? ¿Estoy produciendo el fruto adecuado? Lo que honra y lo que glorifica a Dios es que sus hijos produzcan fruto abundante. En el conocido capítulo 15 del libro de Juan, la vid y los pámpanos, el Señor dijo en el versículo 8 estas palabras: en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis fruto. Y así está la evidencia de que sois mis discípulos. Y a decir verdad, que una de las más claras evidencias de que somos discípulos, seguidores de Jesucristo, es una vida que produce fruto, que muestra que somos nuevas criaturas y que vivimos como auténticos hijos de Dios. ¿Y cuál es ese fruto? Cuando el apóstol Pablo pensó en este asunto y quiso explicárselo a los hermanos allá en Galacia, escribiendo la carta a los Gálatas en el capítulo 5, los versículos 22 y 23, les dice en qué consiste ese fruto, cuáles son las virtudes de este fruto que produce el Espíritu Santo en la vida de un cristiano, de uno que es hijo de Dios, que está insertado en esa tierra fértil. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad o compasión, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, la primera verdad que aprendemos de esta parábola es que Dios ha invertido en nosotros para que nuestra vida dé fruto, produzca fruto para su gloria. Y ahora, al continuar leyendo el versículo 7, encontramos la segunda verdad que podemos aplicar. En el versículo 7 leemos: y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? La segunda verdad que podemos aplicar de esta parábola en una forma práctica en nuestra vida personal es que Dios nos ha dado a todos sus hijos muchas oportunidades de producir fruto. Dios nos ha dado a sus hijos muchas oportunidades de producir fruto. El dueño de la viña donde esa higuera estaba sembrada, hacía 3 años que venía a buscar fruto en ella. Pero en esos 3 años nunca lo había encontrado. En las tierras orientales, en donde está ambientada esta historia, la higuera no da fruto en los 3 primeros años. Por 3 años no produce fruto, desde que fue sembrada, plantada. De manera que si luego, por 3 años de venir a buscar fruto en ella, no lo había encontrado todavía, esto significa que la higuera tenía por lo menos 6 años de vida ya. 6 años plantada en ese lugar. Era un buen tiempo. Esa higuera no podía decir que no se le dio oportunidades, que no se le tuvo paciencia, que no se le tuvo consideración, ya que a este momento, hasta este momento de la historia, ya tenía 6 años de estar plantada.
Entonces, hagamos esta segunda aplicación práctica de esta parábola. Al terminar una semana más y comenzar una nueva, como lo estamos haciendo ahora, es un buen momento para mirarnos hacia adentro un poco, ser sinceros y honestos y reconocer que nuestro buen Dios ha tenido con nosotros mucha paciencia, que Dios ha tenido con nosotros mucha misericordia, no solo en la semana que ha finalizado, sino que durante todos estos años en que hemos estado plantados en su viña, toda nuestra existencia de ser hijo de Dios. Es bien probable que más de una ocasión hemos hecho a Dios promesas de cambios. Hemos hecho compromisos. Hemos fijado nuevos propósitos. Y al analizar en el tiempo el cumplimiento de ellos, como que quedamos en pérdida, con un saldo en contra. No hemos cumplido todo lo que un día prometimos, lo que un día proyectamos para nuestra vida. Y sin ser negativo, es muy probable que muchas de esas cosas no las hemos alcanzado ni las hemos cumplido. Ahora, recordamos que cada vez que iniciamos un año, hacemos votos de cambios, de mejoras en nuestra vida. En el tiempo nos vamos dando cuenta que esto se va quedando allí, en un voto más o un buen deseo. Casi cada día, cuando somos impactados por alguna noticia, por alguna situación o por algo que encontramos y nos golpea fuerte, tendemos a hacer votos y promesas, compromisos con Dios. Esta vez sí que voy a hacer cambios en mi vida. Esta vez sí que dejaré este mal hábito. Esta vez sí que trabajaré más a fondo mi vida familiar y mi vida personal en el plano espiritual. Esta vez sí que apenas se pueda volver a la acción normal de la vida cristiana eclesiástica, voy a ser una persona más involucrada en su obra. Un propósito vigente, en espera de terminar con esta situación y reiniciarnos en los quehaceres habituales de la vida eclesiástica. Y nos hacemos propósitos y hacemos votos y hasta promesas. Esta vez sí que voy a leer más la Biblia, me voy a empapar de ella, esta vez sí que voy a ser una persona de más oración, ahora sí. Y tenemos que reconocer con tristeza que muchas veces, vemos que el tiempo sigue pasando y continuamos igual, sin los cambios que un día proyectamos. A esa higuera, la higuera de nuestra historia, el Señor le tuvo paciencia por 3 años. ¿Cuántos años ha tenido paciencia el Señor con nosotros? ¿Cuántos años ha tenido paciencia el Señor contigo? Pero hay algo muy importante que tenemos que observar ahora en la parte final del versículo 7. El dueño de la viña, al ver que la higuera no producía fruto, dictó una sentencia fuerte, una sentencia muy fuerte. Si leemos la palabra de Dios, encontramos una palabra que es fuerte allí. Esa palabra es: córtala, córtala.
¿Para qué están utilizando también la tierra? ¿Para qué está ocupando un espacio allí si no está produciendo nada? Es una higuera estéril, sin fruto. Refleja que ya la paciencia del dueño se estaba acabando, terminando. Nosotros no debemos olvidar que la paciencia y la misericordia de nuestro Dios son grandes, indudablemente que son muy grandes, pero también tenemos que reconocer por la misma escritura, por tantos hechos históricos, que su paciencia tiene un límite. Cuando leemos ahí en el segundo libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas, el capítulo 36, que es el último capítulo del libro de las Crónicas, los versículos 15 y 16, que me voy a permitir leer en una versión un poquito más de acuerdo al lenguaje que hoy usamos, segundo libro de las Crónicas 36, 15 y 16, leemos esto. El Señor Dios de tus padres les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada, pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Se terminó la paciencia. El Señor no tendrá siempre paciencia hasta que nos decidamos a producir. Las palabras de Juan el Bautista son muy claras en relación a esto. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 3, versículo 9, leemos, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Dijo el dueño, que le quiera, córtala, para que inutilice también la tierra, por lo menos que su madera sirva para el fuego, para la chimenea. No es mi intención infundir miedo, sino que digo esto para, incluyéndome, nos animemos en el nombre del Señor a que ya que por su gracia hemos comenzado una nueva semana, y ya que nuestro Padre Celestial nos ha dado tantas oportunidades y quizás no todas las hemos aprovechado, nos propongamos firmes con su ayuda comenzar a producir el fruto que Él ha esperado de nosotros por tanto tiempo. Algunos psicólogos modernos y sociólogos modernos también han descrito a la generación joven, a esta generación joven, como la generación Peter Pan. La generación Peter Pan. Han dicho que esta generación sufre del síndrome Peter Pan. Es decir, no quiere crecer. Recordemos que este síndrome de Peter Pan ha sido aceptado por la psicología popular desde que se publicó un libro ya en el año 1983 que se titulaba El síndrome de Peter Pan, la persona que nunca crece. Lo escribió el doctor Dan Keeley, 37 años atrás. El síndrome de Peter Pan se muestra como que en realidad no hay evidencia alguna de que sea un mal que merece el título de un trastorno mental. En otras palabras, quiere decir que padecer de este síndrome es una decisión absolutamente personal. Y aunque yo no soy muy amigo de la psicología humanista, concuerdo con esta idea de que no crecer, padecer síndrome de Peter Pan es una decisión personal.
porque demuestra la carencia de esfuerzo, de ganas, de entusiasmo, de deseos de crecer. Y se queda allí. Y pareciera ser, dicen ellos, el síndrome que afecta mayoritariamente a la generación joven de nuestros tiempos. No quiere madurar. Pero lo lamentable de todo esto es que pareciera que este mal también ha afectado la iglesia cristiana en muchos sectores, el cristianismo de nuestros tiempos. Muchos cristianos no quieren crecer. Muchos cristianos se parecen también, siguiendo un poco con esta literatura fantasiosa, se parece un poco a lo que se escribe en esos libros que nos muestran los viajes de Gulliver. Los viajes de Gulliver se escribieron en el año 1726. Fue Jonathan Swift quien escribió una serie de historias allí. Y en una de ellas, cuando Gulliver llega a la tierra de Lilliput, encuentra que sus habitantes eran increíblemente pequeños. Medían apenas 15 centímetros los liliputenses. 15 centímetros. Eran seres pequeñitos. Y también encontramos que en el día de hoy los chinos han desarrollado un arte que se denomina bonsai, que es una técnica que permite mantener pequeños, en un estado muy pequeño, a los árboles y las plantas. Síndrome Peter Pan, liliputenses, bonsai. Palabras que en cierta medida podemos usar en dirección a un sector del cristianismo que se niega, que no tiene ganas, que se queda estancado y que no quiere crecer. No quiere crecer. No quiere producir fruto. Estos cristianos han hecho caso omiso de la exhortación que Pablo hizo a los Corintios en su primera carta, capítulo 15, versículo 58, donde le dijo: hermanos míos, amados, hay que estar creciendo en la obra del Señor, siempre creciendo. Porque el crecimiento natural es el que da fruto. En la parábola la higuera no había crecido como debía y no había producido fruto, por eso corría el riesgo ahora de ser cortada. Leamos el versículo 8. Estamos en Lucas 13, versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, aquí hay palabras de intercesión a favor, ¿no? Señor, déjala todavía este año, dale otra oportunidad, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Entonces, la tercera verdad que encontramos en esta parábola aplicable a nuestras vidas es una buena noticia, que el Señor está dispuesto a seguir invirtiendo en ti. El Señor está dispuesto a continuar invirtiendo en ti. Qué palabras más maravillosas. Si nos apartamos, si no hicimos lo que teníamos que hacer, si no hemos podido, no hemos querido cambiar lo que teníamos que cambiar, el Señor nos dice ahora: todavía tienes tiempo, todavía estás en pie, todavía tienes vida, tienes otra oportunidad, una nueva oportunidad. Recibamos por fe estas palabras del Señor en el versículo 8. El Señor va a abonar nuestras vidas para hacerlas fructificar. El Señor seguirá invirtiendo en nuestras vidas. El Señor seguirá trabajando a nuestro favor para que finalmente produzcamos el fruto que pudimos producir. Pero si no lo pudiste hacer, o no lo quisiste hacer, el Señor lo hará por ti. Déjala todavía este año.
Dale una oportunidad más. Déjala un tiempo más hasta que yo cabe, trabaje, me esfuerce un poco más alrededor de ella y la abone, la fortalezca. Cada vez que estés escuchando su palabra, cada vez que estés leyendo su palabra, que estés orando, que tengas oportunidad de servir, ello será el abono del Señor para tu vida. Déjalo hacer tu obra, la obra que Él quiere hacer en ti. Solo hay algo que nosotros debemos hacer. Y lo dijo el mismo Señor Jesús ahí en Juan capítulo 15, versículo 4. Seguimos con la Biblia y los pámpanos ahí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permaneced en Él. Permanezcamos en el Señor. No nos movamos de Él. No nos soltemos de Él. Y Él nos hará fructificar. Es la promesa que nos ha dado el Señor. Y al concluir, en el versículo 9 de la parábola, leemos estas palabras. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Dale esta oportunidad. Si no aprovechas esta oportunidad, entonces ya puedes cortarla. Esta es una figura en cierta forma de un cristiano rebelde. El cristiano que ha tenido todas las oportunidades de producir fruto y se ha negado a ello, ha desaprovechado lo que Dios le ha dado. Debemos entender que no debemos menospreciar el trabajo del Señor en nosotros, en nuestras vidas. No debemos desaprovechar la otra oportunidad. Corremos riesgo de ser eliminados de la carrera. Pablo decía en su palabra, ¿no? Yo me cuido mucho. Trato de permanecer aferrado ahí, agarrado al Señor. No sé que habiendo yo sido orando o ayudando a otros, aún proclamando tus verdades, yo venga a ser eliminado de la carrera porque no produje el fruto que debía producir. Quedémonos con estas palabras de aliento. Si somos protagonistas en esta vida, en los meses venideros, en los años venideros, es porque se está cumpliendo en nosotros esa preciosa palabra de Jeremías 3, 22 al 24. Por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Apreciados, en medio de todas estas limitantes que tenemos en el día de hoy para desarrollar un servicio cristiano activo, no desaprovechemos la oportunidad de hacer las cosas que están a nuestro alcance, de orar más por nosotros mismos, por nuestra familia, por la familia de la fe, por personas que queremos que conozcan a Jesucristo, por los que ministran lejos de nosotros, por los perdidos, aún acá por las autoridades. No dejemos de orar, no dejemos de orar con fervor, con intensidad, que la obra de Dios se manifieste en cada corazón necesitado. Y en la medida que nos sea posible, compartir el mensaje de salvación. Una oportunidad dentro de todo de poder edificarnos y crecer para producir fruto abundante. Aprovechemos la oportunidad. Recuerda las palabras con las que comencé. Si Dios te da una segunda oportunidad de vida, es para que comprendas todo lo maravilloso que es estar vivo. Dar, recibir, perdonar, amar, sentir, compartir
y hacer todo lo bueno que no hiciste la primera vez. Todo ello está al alcance nuestro en esta otra oportunidad. Aprovechémosla para la gloria de Dios. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, gracias porque tú eres el Dios de la otra oportunidad. Nos mantienes en pie y así podemos, oh Dios, aprovechar el tiempo, aprovecharlo de manera que tu nombre sea glorificado, que nosotros seamos edificados, que beneficiemos vidas con nuestro ser, con nuestro hablar, con nuestro compartir. Ayúdanos, te ruego, a que podamos aprovechar muy bien la oportunidad que tú nos das aún en medio de todas estas limitantes, de ser fieles testigos tuyos y proclamar aún con nuestro propio testimonio de vida. Te lo pido por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bendiciones para ustedes, mis hermanos, como cada domingo. Es una oportunidad linda que tenemos de compartir en familia, de ministrarnos unos a otros en la familia y de disfrutar del amor fraterno. Dios les bendiga. Si Dios lo permite, el día de oración, el miércoles, estaremos juntándonos una vez más. Bendiciones.